Buenas tardes. Bueno, yo creo que ya vamos a comenzar. Bueno, buenas, muchachos, ¿cómo están? No sé, espero que se vea la pizarrita hoy, este cambio, para que no se me siga cayendo y para ver si funciona mejor así un poquito a la distancia y que ustedes logren ver. Hoy vamos a hacer ejercicios sobre lo mismo que, bueno, ya estamos trabajando en clase y que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el cálculo de la ubicación del centroide de figuras planas. En general, yo he tratado en estas tres clases que hemos tenido, de irles haciendo ejercicios que abarquen un poquito de las figuras más comunes que uno consigue, y a partir de allí ustedes entonces ya aprenden a trabajarlas, pues en general a todas, una vez que uno les clarifique el uso de las más complicaditas. Ya hablamos de la parábola, del complemento de parábola, las otras son figuras más o menos fáciles. La otra que genera complejidad, porque a veces genera, es difícil de comprender, pues, ella como tal, es sector circular. Su nombre lo dice, es esta figura que está aquí. El sector circular es el sector que se toma una parte de una circunferencia, no es media circunferencia, no es un cuarto de circunferencia, es una parte de una circunferencia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una circunferencia completa, y yo tomo una parte de ella, estoy tomando un sector de esa circunferencia y estaría agarrando, por ejemplo, esto, ¿ok? Una partecita de ella. Esta partecita, por ejemplo, es la que espero que tengan allí sus tablas y las estén viendo, es la parte que ustedes tienen en sus tablas con las que trabajamos, ¿ok? Este sector circular que se muestra en la tabla nos lo indican de la siguiente manera. Nos lo colocan con el eje X. Les voy a dar la espalda porque tengo que escribir, me imagino que están viendo, el eje X que bisecta al sector circular, o sea, lo divide supuestamente en dos partes iguales, y fíjense que el eje Y está acá. O sea, para este eje X y para este eje Y es que se da lo que sea que se da en esta figura. Y es la que yo les quiero aclarar primero que nada hoy. Esta figura que tenemos aquí se nos indica en el dibujo de la hojita que este medio ángulo interior es alfa. Ellos de hecho indican los dos. Ponen que alfa es el de arriba y que alfa es también el ángulo en la parte inferior. ¿Ok?
Estas son las cosas que aclaran. El eje vertical Y parte desde lo que sería el centro de la circunferencia completa, ¿ok? Y el eje X también, o sea, este es el origen del sistema de ejes que se utiliza. Nos indican alfa es la mitad del ángulo interior que se está trabajando, y obviamente el otro valor que se utiliza es el valor de R, el radio de esa circunferencia. En base a eso, nos aclaran, y valga decir esto yo, que a veces creo que es como redundar, que el área de un sector de una circunferencia se calcula como el producto de alfa, o sea, la mitad del ángulo interno por el cuadrado del radio, alfa por el cuadrado. Fíjense ustedes, este alfa tiene que estar medido en radianes, no puede ser en grados. Además está decirlo que yo les aclare esta situación hoy. Alfa es medido en radianes, ¿ok? Se va a quedar alguien queriendo. ¿Vale? Entonces, alfa se mide en radianes. ¿Qué es lo otro que nos dicen? Que para esta figura, por ejemplo, el centroide, por ejemplo, está ubicado en un punto por aquí. Obvio, desplazado como siempre hacia donde hay más área. Y nos dicen que esta distancia que hay desde lo que sería el centro de la circunferencia completa hasta donde está ubicado el centroide se mide en función de la expresión 2 por el radio por el seno de alfa, siendo alfa, insisto, la mitad del ángulo interno, y eso dividido entre 3 por alfa. ¿Ok? Como les dije ya en la otra clase, cuando alfa está solito, que no está acompañado de la función trigonométrica, alfa se sustituye en radianes. Cuando alfa está acompañado de la función trigonométrica, muchachos, a estas alturas de cuarto semestre no tendría que decirles esto, pero lo aclaro porque muchos se confunden aún con esto. Ese alfa, si está con la función, obviamente que sí lo van a sustituir en grados. O sea que si este ángulo interno es 30 grados, aquí sustituyen 2R por el seno de 30, pero igual a este ángulo alfa lo tienen que convertir a radianes, y aquí lo dividen entre 3 por el valor de ese ángulo, pero medido en radianes. ¿Ok? Tienen ustedes que estar pendientes de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un sector circular de esta manera, como les decía y les repetí varias veces durante la clase, la única herramienta auxiliar de cálculo que tenemos es la tabla. Entonces, si la tabla me da esta expresión para calcular esta distancia desde el centro hasta donde está el centroide, ¿ok? Me da esta expresión, es lo único con que yo cuento para determinar la ubicación de mi centroide, y bueno, es con lo que yo voy a trabajar, igualito que hemos hecho con las otras figuras, y en base a eso será que determinemos nosotros los valores que se requieren, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Entendieron más o menos de qué se trata esto? Porque la figura en cuestión que yo les pasé ahorita por WhatsApp tiene, entre otras cosas, tiene un sector circular. Vamos a ponerla aquí, que creo que compartirla por aquí. Pero que me agarre. Ok, ahí está la figurita. ¿Alguien más quiere entrar? Bien, ¿qué tenemos en esta figura del problema que se nos plantea hoy? Fíjense ustedes,
El área a la cual le queremos determinar la ubicación del centroide es esta que está aquí rayada. ¿Ok? Yo quisiera que la vean un momento y analicen. ¿Qué figuras hay allí? Esta es la sección compuesta y queremos saber dónde queda el centroide de esta parte rayada. Obviamente, se nos es una figura que está en las tablas, entonces por lo tanto tenemos que ver qué composición de partes tenemos que usar para llegar a esa figura. Entonces comienzo viendo yo por acá. Aquí se me indica precisamente lo que estamos hablando, que esto que tenemos acá es un sector circular. Que esta curva que está aquí pertenece a una parábola, está además, aquí está aclarado y aquí está el vértice, lo sabemos. Yo quisiera que ustedes se tomaran un momentico y lo vieran y lo reflexionaran para que no estén tan perdidos mientras yo dibujo aquí otra cosa. Para que ustedes empiecen ya a pensar en cómo tendrían que hacer esa división de partes para obtener lo que queremos. ¿Qué partes tenemos que incluir allí? ¿Qué figuras que nos generen esa sección compuesta? Vayan viendo y me dicen, muchachos, a ver si las logran ubicar ustedes. Y mientras yo la voy a dibujar aquí en otra cosa. La voy a poner aquí, que no la dibujé antes, y la voy a colocar ahora. Y ustedes me van a decir qué tengo que hacer. Eso es lo que inclinar. ¿Qué partes ven? Vayan diciéndole. Bueno, profesora, yo lo que veo es que deberíamos tomar toda la figura que se ve, incluso con las líneas punteadas, hacer Perdón que les estoy dando la espalda. ¿Ah? hacer un triángulo y un rectángulo, al cual se le restarían la sección circular y el complemento de parábola. Disculpa, repite, porque me enredé con lo que me decías. Okay. Vuélveme a decir, a ver. Toda la figura con las Ajá. líneas punteadas está haciendo como un trapecio. Ok. Entonces yo tomaría un triángulo y un rectángulo y le restaría el segmento circular y el complemento de parábola. O sea, tú sumarías un triángulo, un rectángulo, restarías el sector circular y restarías el complemento de la media parábola. Sabes que está Así muy es. bien. Yo lo resolví, pero no lo hice así. De todas maneras, lo voy a colocar aquí. Voy a ver el dibujito para conversar precisamente con ustedes de cuáles son estas alternativas. Lo que se nos representa aquí es algo así. Por aquí. El vértice de la parábola. Aquí ya va a quedar alguien queriendo entrar. Ustedes ven la pizarrita así como la tengo. Yo misma lo veo borroso, no sé si ustedes alcanzan a verla. ¿Sí la ven, muchachos? Se ve muy borroso, profe. Se ve borroso. La acerco por acá, si la acerco así la ven. Ay, no me digan que yo estoy contando con que puedo escribir hoy en la pizarra. Si no, se las explicaré porque toda esa está ahí en PDF, pero ¿la ven algo? ¿Ven algo acá? ¿Todavía no ven? Si pudiera saltar un poco más la cámara, sería excelente. ¿Qué
¿Qué nos dice o qué nos ponen en el dibujito o en la figura que les pasé a ustedes? Nos muestran esta sección, que está acá. Ahora sí la ven o no la ven, aún no ven. Además la tienen ahí en su teléfono. Ok. Qué chévere. Bien, se nos da esta distancia, que es hasta aquí 5 centímetros, hasta aquí 7 punto algo, nos dicen. Vamos a tener que interpretar un poco lo que aquí se nos da. 7:15, alguien queriendo entrar. Vale. Ok. Tenemos acá el sector circular, tenemos la curva que corresponde a la parábola, esta es el área para determinar la ubicación del centroide, y yo preguntaba, ¿en qué partes dividen estas figuras? Allí se ve con claridad, tal vez aquí dibujado como estoy haciendo, se ve que como esto es recto, paralelo al eje, se nos indica que este eje de acá en rojito es el eje X', y Y'. Esto tiene que ver con lo que hablábamos en la clase pasada. Tenemos unos ejes que están inclinados, más en este caso eso no tiene nada que ver, porque esos ejes X' y Y', o mejor dicho, no los ejes, sino, ay, ya va, que ay, Dios mío, Dios. Decía yo de que cuando están esos ejes inclinados, vamos a mostrarles esto acá, toda esta figura, tanto el sector circular, toda la media parábola complementaria, todo está orientado respecto a los ejes inclinados. Esta línea superior de la figura, esta de acá, por donde está el vértice, esa línea es paralela al eje X', ¿ok? O sea que, como decía, insisto, toda esta sección compuesta está orientada respecto, en este caso, de esos ángulos de los ejes inclinados. O sea que, ¿cómo vamos a tener que hacer nosotros para resolver este problema? Simplemente trabajar con respecto de los ejes X' y Y' como si ellos estuvieran derechitos y usar los valores de las tablas en la medida en que se puedan utilizar. Fíjense qué es lo que se nos pide en el problema. A nosotros se nos pide para esta sección compuesta determinar las coordenadas centroidales X y Y, o sea, no X' centroidal y Y' centroidal, sino respecto de este eje X y de este eje Y. ¿Ok? Aclaremos eso también por allí. Es dato del problema también la orientación que tiene o la inclinación que tienen los ejes prima con respecto de los ejes X y Y. Todo eso se conoce, se tiene que conocer. Eso no es un valor que ustedes puedan determinar a partir de cálculos en el problema. La orientación como tal, para este tipo de cálculos, se hace directamente, debe ser un dato dado de forma muy clara en el enunciado del problema. Entonces, bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Como la figura está orientada respecto de los ejes X' y Y', vamos entonces a trabajar directamente vamos a calcular, mejor dicho, las coordenadas centroidales precisamente respecto de esos ejes X' acá y Y' por acá. Y como tenemos conocido el ángulo de inclinación de ellos con respecto a los ejes X y Y normales, y además, vuelvo y repito, recuerden lo que yo les decía, en este caso nuevamente, ambos sistemas de ejes coordenados tienen un origen común. Cuando el origen es común, uno directamente puede aplicar las ecuaciones de rotación de los ejes y calcular entonces las coordenadas en X y Y, teniendo o habiendo determinado las coordenadas respecto de X' y Y'. ¿Ok? Entonces, ¿en qué partes se divide esta figura? Su compañero me dijo una que está bien, pero no es como yo lo resolví, pero se vale, está muy bien. ¿Qué dijo él? Vamos a ver si acá rayando yo, ustedes ven. ¿Qué interpreté yo de lo que él dijo?
Fíjense, él dice, veo allí un trapecio, y es cierto, aquí está el trapecio, miren la línea punteada acá, este tramo que se cierra aquí, y entonces tenemos un trapecio, creo que los llaman trapecio rectángulo, porque tiene uno de los lados tiene un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos un trapecio, dice él, y está muy, muy bien. En ese trapecio, ¿qué hace él? Toma, lo divide, voy a rayar acá, lo divide el trapecio en un triángulo y un rectángulo, como cuando buscamos la resultante de las cargas distribuidas, que el trapecio lo dividíamos en dos. Fíjense, lo representé aquí en verde. Entonces tenemos el triángulo y tenemos el rectángulo, ¿vale? Ok, pero eso no nos da el área de la sección compuesta que nosotros queremos. Tenemos toda esta área, nos está sobrando esto de aquí, por ello él decía que resta el complemento de parábola, o sea, a la suma. Vamos a ponerlo aquí sin poner más detalles. Vuelvo y repito, él toma el triángulo, le va a sumar el rectángulo. Son las dos áreas positivas que tiene allí. Luego va a restar. ¿Qué va a restar? El complemento de parábola o enjunta parabólica, esta que está aquí a la izquierda. Este complemento de parábola va a ser negativo. Dice aquí para que recordemos. Ya eliminó esta área. Y fíjense que de todo lo que él tomó, cuando tomó el trapecio, como área, como el triángulo más el rectángulo, ahora le quita esto. ¿Qué área le falta a esto por restar o eliminar para que solo nos quede la que nos interesa? Todo esto que está aquí, que es lo que corresponde al sector circular. Entonces, llega y lo último que hace es restar el sector circular. Si yo a todo el trapecio formado por estos dos le resto el complemento de parábola y le resto el sector circular, ya estoy dejando solo el área en cuestión del ejercicio. ¿Lo están viendo? Como siempre les he estado diciendo, un ejercicio se puede resolver de varias maneras. Lo que pasa es que yo no lo hice por esta, está muy parecido, porque obviamente muchas figuras deben ser casi iguales. Voy a abrir el chat por si acaso alguien me quiere escribir algo, porque no me escriban por WhatsApp porque, no sé, el teléfono no me está agarrando algo. Ah, ¿vieron? Sí, ya alguien me había dicho algo por aquí. Sería como un trapecio. ¿Vieron lo que les dije? Por aquí alguien me había puesto, yo le quitaría un triángulo, una media parábola y el sector circular a un rectángulo. Esta manera, como tú, amigo Villacero, lo dijiste, creo que es la forma como yo lo dije, que ahorita te los voy a indicar. Pero lo que les decía, yo les voy a explicar de la manera que lo hice, que creo que es como este alumno lo vio, y bueno, como siempre digo, resuelven ustedes el problema, usen este método, dividiéndolo en estas partes, y verifican, porque como les dije, vimos ya y hemos dicho, los resultados deben ser los mismos. Entonces, fíjense, esta es una manera y está bien, ¿ok? La que primero escuché. Vamos con la segunda forma de resolverlo, muy parecido, que es la mía. Y esa mía la tengo aquí, vamos a mostrarles esta página aquí. Voy a ponerla más chiquita porque tiene que tocarla completa. Esta creo que se ve. Bueno, aquí yo les indicaba que la figura, lo que ya les dije, está orientada respecto de X' y Y'. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular las coordenadas respecto de X' y Y', y luego vamos a rotar desde X' y Y', los valores que obtenemos los vamos a llevar al final, las coordenadas del centroide de la sección compuesta. Una vez que las hayamos calculado, al final hacemos transformación de coordenadas, pues hacemos la rotación de los ejes y las calculamos respecto de X y Y. ¿Ok? ¿En qué partes dividí yo el problema para
plantearles a ustedes el ejercicio, qué es lo que sus amigos dicen. Su compañero decía, yo le quitaría un triángulo, una media parábola complementaria y el sector circular a un rectángulo. Él le quitaría un triángulo, una media parábola, perdón, aquí complementaria, y un sector circular a un rectángulo. ¿Qué hicimos? ¿Qué se hizo aquí? Se tomó toda la figura entre los ejes X y Y', lo que hicimos fue tomar todo esto como un rectángulo, ¿ok? Entonces, fíjense, ahí están las otras partes, las líneas punteadas que delimitan al sector circular y las líneas punteadas que delimitan al complemento de parábola. El rectángulo contiene todo eso, se abarca desde el eje X hasta el eje Y con prima completo, ¿ok? Entonces, tomamos este rectángulo completo y ya sabemos que el área con la que nos queremos quedar es esta, la que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar todo lo demás. ¿Qué es quitar todo lo demás? Como yo esto es lo que con lo que me quiero quedar, resto el triángulo que está pegado del eje Y, resto, que sería este de acá, resto esto que está acá, que es el sector circular, con el que vamos a aprender a trabajar hoy, y finalmente resto lo que me queda por aquí, que es esto, que es el complemento de parábola. Toda esta sumatoria, en esta sumatoria solamente tenemos un área positiva, que es la del rectángulo completo, y lo demás sale por diferencia, pues todas las otras son áreas negativas, áreas que le vamos a restar, quitamos el triángulo, el sector circular y el complemento de parábola por acá, y así obtenemos la parte que nos interesa. En este ejercicio ya ustedes vieron más o menos cómo se trabajan las parábolas. Espero que no se genere mucha confusión con esto. Las dos primeras figuras son bastante sencillas de trabajar para efectos de los centroides, que son el rectángulo y el triángulo. Esta de la parábola ya más o menos, como dije, la hemos trabajado y conocemos, y con la que vamos a aprender a trabajar más en forma es ahora con el sector circular. Entonces, bien, vamos a hacer el cálculo, aquí está completo, del centroide respecto de los ejes X' y Y'. Cualquier cosa que haga falta adicionar, yo se las voy a ir aclarando aquí en el pizarrón. ¿Okay? Voy a borrar esto porque me dice. Seguimos entonces. ¿Alguna duda? Entonces, bueno, yo echo para adelante y echo para atrás. Ahorita aquí, tanto Joel como amigo Villacero, los dos me dijeron las soluciones de los dos, que los dos me propusieron, están correctas. Son distintas, pero están bien. Seguimos entonces. Siguiente página es el cuadro. Voy a ponerla más grande ahora otra vez. Como los productos X y Y por A no nos interesan mucho, a ver. Darle más. Vale. Muy. Aquí. Entonces fíjense, bueno, hay un detalle muy importante. Vámonos al primero, las dimensiones completas. Esto hay que aclarar. Fíjense que en este dibujo que está acá, se nos dan como dato estos valores que están acá. O sea que este punto es coordenada 5 sobre el eje X' y este aquí es 7,5. O sea, de aquí para acá, para la parábola complementaria, la base sería, por ejemplo, 2,15, 2.15. Ahora bien, cuando queramos tomar esa parábola complementaria, vamos a ver allí, fíjense que la altura no la tenemos. No conocemos esta altura Y,
ni conocemos tampoco la altura Y cuando queramos tomar este triángulo de este lado. Mira la figura que les indiqué, el primer triángulo, no tenemos la altura. ¿Qué conocemos de ese triángulo? Su radio. ¿Lo están viendo? Entonces, ¿qué va a pasar allí? Que nos toca determinar yo no sé dónde tenía yo, no, creo que esa parte no se las pasé, de todas maneras yo se las voy a indicar aquí. No creo que... ¿Vieron que entonces, dígame? No, bueno, sí, sí. Pues yo lo saqué de otra manera, pero se vale, a veces yo me complico también más. Tú dices R por el seno de 70, pero está muy bien. Explico por qué es ese R seno de 70, pero sí está bueno. A ver, voy a dibujar acá para que vean la parte de este cálculo. Tenemos nuestros ejes X', Y', y tenemos la línea punteada del radio del sector circular, ¿ok? Este radio es conocido, esto vale 5, este ángulo es 70 grados, fíjense que es el ángulo interno completo para el sector circular. La altura que nosotros no conocemos es si queremos trabajar con este triángulo de aquí o trabajar, esto sigue para acá, o la altura, que sería la misma altura aquí del complemento de parábola que tenemos por este lado. Entonces, lo que su amigo nos dijo es muy directo. De parábola que tiene la misma altura del triángulo. Esta altura no la conocemos, vuelvo y repito, sí conocemos el radio del sector circular, que es 5, porque aquí nos indican que este punto es 5, esto es R y esto es R, ambos valen 5, ¿ok? Porque este se puede aclarar, porque este es 5, porque aquí se nos aclara perfectamente que el radio del sector circular vale 5. Entonces tenemos esta hipotenusa y tenemos este ángulo de 70 grados. Si formamos este triangulito allí, podemos decir seno de 70 grados es igual cateto opuesto que es 70, la altura que queremos conocer, entre la hipotenusa, que es 5 total, que esa altura sería 5 por el seno de 70, y si hacemos también coseno de 70 grados, sería la base de este triángulo entre la hipotenusa que es 5, porque la base sería 5 por el coseno de 70. ¿Ok? Lo cierto es que esa base y esa altura nos da, ahí está después de los cálculos, esto nos da, la altura es 470, y la base del triángulo es 1,70. Son los valores que necesitaríamos terminar de conocer para poder hacer los cálculos, para poder tener las dimensiones completas de las partes pues, que conforman la sección compuesta con la que estamos trabajando. ¿Estamos? Bien, entonces ya se determinaron estas dimensiones, ya conocemos que esta altura es 4,70 y que, por ejemplo, la base de este triángulo, que es esta misma que está aquí, es 1,71. Vamos entonces a seguir con el cuadrito. ¿Vieron? Entonces ya tenemos la altura del triángulo aquí, que es 4,70. La podemos indicar aquí. Y entonces nuestro rectángulo será de 7,15 de base por 4,70 de altura y está ubicado justo en el origen del sistema de ejes coordenados, en la tabla,
No hace falta en realidad usar la tabla porque directamente los valores los podemos obtener. Su área perfectamente conocida, entonces 715 por 470. Para los de civil, fíjense, yo escribí aquí 470 por 715. Los chicos de civil que estén aquí en la clase, no sé por qué lo escribí así, pero se vuelve costumbre en ingeniería civil, hago la acotación, porque sé que aquí hay unos cuantos, de que en civil, cuando uno va a dar dimensiones de una sección cualquiera, coloca primero la base y después la altura. De tal manera que cuando tú dices 715 por 4 tanto, la persona que te escucha sabe que ese 715 no tiene que estar preguntando cuál es la base y cuál es la altura. Se dice B por H, base por altura. ¿Ok? Entonces, bueno, el área 715 por 470 es el área positiva para nuestra sección compuesta. En cuanto a las coordenadas centroidales, no hay nada que aclarar. La mitad de la base y la mitad de la altura, 715 entre 2 y 470 entre 2, porque el rectángulo está perfectamente ubicado justo a partir del origen del sistema de ejes, así que no hay ningún problema con eso. Bien, se determinaron las coordenadas X y Y por X por A y Y por A, son las que tenemos allí y ya está. Seguimos entonces con el cuadro. La otra figura sería un área a restar, que es la del triangulito de la izquierda, ¿vale? Es el triángulo que tiene por altura, vemos aquí 470, y su base es la que acabamos de determinar, 171. 470 y 171 aquí, base, que es la parte superior. Y es el área que le vamos a restar, todas las áreas que siguen son negativas porque se las vamos a restar al rectángulo. Entonces, bueno, 171 por 470 entre 2, área negativa 402. ¿Dónde está ubicada su coordenada X? ¿Cuál es su coordenada X centroidal? Como el ángulo a 90 grados está aquí, ¿ok? Nos queda a un tercio de esta cara para acá, nos queda el centroide, por lo tanto es un tercio de 1,71. A diferencia de la coordenada Y, que no la vamos a medir de aquí para abajo, sino desde el origen hacia arriba, porque bueno, desde el origen del sistema de ejes, de aquí hasta donde está el centroide, medimos 2 tercios. Siempre les digo en clase que desde donde está el vértice hasta el centroide, hasta donde se colocaba esa fuerza resultante, que es donde está el centroide, en este caso sería centro de gravedad, es 2 tercios. Entonces, bueno, para la coordenada Y es 2 tercios de la altura, que es 470. Esto nos da 3,13, y bien, se hizo luego el producto de esa X por el área, nos da negativa, porque el área, las coordenadas X y Y aquí son positivas, pero como el área es negativa, ambos productos de X por A y Y por A nos dan valores negativos. Bien, eso por allí. Ahora vamos a llegar a la figura a la que queremos llegar, que es el sector circular. Voy a agrandarla un pelito más también. El sector circular lo tenemos aquí. Fíjense ustedes, cuando yo dibujo, por fin en este momento, cuando yo dibujo sobre el pizarrón, ustedes pueden ver. Bien, muchachos. Y no. Se entiende, vamos a trabajar. Con Chale, los vecinos se antojaron con ya bastante. Me encuentro ya, muchachos, donde ponerme en mi casa, porque ustedes me oigan bien y la cuestión me funciona, qué horror. Bueno, X. El sector circular es lo que tenemos aquí, y fíjense que uno de los lados de ese sector circular está adosado, está pegado del eje X', ¿ok? Y su origen, obvio, sí es en este caso, el mismo origen del sistema de ejes con que estamos trabajando, ¿ok? ¿Qué se nos da de información en este sector circular? Como ya dijimos, se nos da de información el ángulo interno completo. Se nos dice que es
70 grados. ¿Ok? Ya sabemos que el radio de este sector circular es 5. Y nosotros queremos ubicar dónde se encuentra el centroide de esa figura. Aclaremos una cosa. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con una circunferencia, hay valores que son lógicos, con el rectángulo, con una circunferencia, con un cuadrado, el centroide está, es el centro geométrico, está en todo su centro, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un cuadrado, vamos a tratar de que esto me salga, iguales dimensiones, esto sea un cuadrado, ¿ok? Su centro está en la mitad de su base, en la mitad de su altura. Si yo paso un eje vertical por aquí, por este centroide de este cuadradito, la distancia que hay de aquí para acá es exactamente la misma que hay de aquí para acá, por eso se dice que el centroide está en D medio. Y igual, si yo paso un eje horizontal por aquí, la altura que hay de la mitad para arriba es la misma altura que hay de la mitad para abajo, porque es un lado es espejo del otro, o sea, cuando yo le atravieso un eje por ese punto, ese eje se convierte en un eje de simetría, ¿ok? Este eje pasa a ser un eje de simetría donde las dos partes que están a ambos lados son idénticas. Pasa lo mismo que si lo hago con la circunferencia. Si yo pongo un eje vertical, este lado es espejo del otro. Si tomo un eje horizontal, este lado es perfectamente idéntico al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que en la tabla, en el problema, nos colocan lo siguiente. La tabla nos coloca el sector circular horizontal, o sea, orientado respecto de un eje horizontal, como les dije comenzando la clase de hoy, respecto de un eje horizontal, el cual, por supuesto, divide a este sector circular en dos partes igualitas. Y como es lógico, como ese eje es de simetría que divide el sector circular en dos partes idénticas, sobre este eje está el centroide de esta figura, que es el sector circular. ¿Ok? Entonces, yo tengo que extrapolar, llevar esto para acá. A mí me colocan esta figura que no está igual que esta tampoco, como ocurre con tantas otras en los problemas. Esta figura no está igual a la de la tabla. ¿Por qué no está igual a la de la tabla? Porque en la tabla el eje X bisecta al sector circular. Y aquí mi eje X' más bien está como que por aquí, pasando por uno de los lados. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo que siempre, nos aproximamos a lo que la tabla me da, porque es la única chuleta que tengo que me dice más o menos cómo determinar cuánto hay desde el centro de la circunferencia hasta donde está el centroide. Entonces, ¿qué hace uno en ese caso? Bueno, yo tengo mi figura así. ¿Qué hago yo? Yo sé que la tabla me dice que para un sector circular, el eje que lo divide en dos partes iguales, que lo bisecta, pues. Aquí me quedo como una línea horizontal, mentira, eso no tiene en realidad nada que ver, ignoro cómo es. Cuestiones del dibujo sin escala. Sobre este eje que me divide el sector circular en dos partes, que es donde está ubicado mi centroide de la figura. Entonces, ¿qué hago yo? Yo sé, la tabla me dice cuánto hay de aquí para acá. La tabla me dice que de aquí para acá, ya lo dijimos cuando comencé la clase, hay una distancia que se calcula como 2 por R por el seno de alfa entre 3 por alfa. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a calcular cuánto mide, usando esta expresión, 2R seno de alfa entre 3 alfa, cuánto hay desde este origen hasta este punto. ¿Y qué hago luego? Tan sencillo como que después lo que hago es proyectar eso sobre los ejes X' y Y', formo un triángulo. Fíjense, si esta línea verde que dibujé aquí, es esta, me bisecta el sector circular en dos lados,
¿qué ángulo hay de aquí para acá o de aquí para acá? La mitad de 70. O sea, aquí hay 35 grados. Entonces, ¿qué hago luego? Bueno, formo como que un triángulo, vuelvo y repito, proyecto el punto que es el centroide sobre los ejes. Lo proyecto acá, me llega perpendicularmente aquí al eje X', y fíjense, se me ha formado un triángulo rectángulo en el cual yo voy a conocer la hipotenusa, que es la que voy a calcular con la expresión que me da la tabla, que es la distancia desde el origen de ejes hasta el centroide, esta, que es esta de acá, formo este triángulo, sé cuál es el ángulo porque es la mitad del ángulo total interno, formo el triángulo y proyecto. ¿Cuánto va a haber cuál va a ser la coordenada X'? Sería lo que mide aquí por el coseno de 35 grados. ¿Y cuál sería la coordenada Y'? Esta misma altura que está acá, que sería entonces lo que mida esto, lo que nos da este valor, multiplicada por el seno de 35 grados, porque es el cateto opuesto. ¿Lo están viendo? Entonces, eso de hecho fue lo que hice allí. Se los explico aquí para que entiendan. Pero para hacer eso, normalmente uno empieza por resolver esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice? Ok, sí, bueno, ¿qué hice yo en realidad? Aquí, con el sector circular. Fíjense, me voy al dibujito. Vénganse ahora a ver la imagen de la resolución. Lo que les dije, el ángulo interno alfa, de hecho en la tabla les dicen que llaman alfa a la mitad de ese ángulo interno, por eso lo coloqué yo alfa, es 35 grados, la mitad de 70. Y lo primero que hago es convertir ese ángulo alfa de grados a radianes. Náguara, que primer semestre, no sé si en bachillerato esto se ve, cómo se convierte de grados a radianes, una simple regla de 3. Tengo alfa 35 grados, aplico la regla de 3. Si 180 grados son pi radianes, 35 grados, ¿cuántos serán? Y bueno, calculo el valor, aquí dije X, que es alfa lo que estoy calculando, y 35 pi entre 180 me da 0,611 radianes. Estos son 35 grados en radianes. ¿Lo están viendo? Entonces ya tengo esto convertido a radianes, ya teniendo el ángulo en radianes puedo empezar a calcular todo lo que necesitamos aquí para resolver lo del sector circular. Entonces nos venimos aquí. Obviamente, también es un área negativa que le estamos restando al rectángulo. Entonces, en la tabla está, de todas maneras, eso se sabe, para un sector de una circunferencia, su área se calcula como el producto del ángulo alfa interno que es la mitad del ángulo interno, por el radio al cuadrado. Entonces, bueno, 0.611 por el radio que es 5 al cuadrado, eso es medio 15, 27, 5, pero y lo puse así, pero como ya todo lo estaba trabajando con dos decimales, lo aproximé por aquí a 15.28. Entonces ya tenemos el área negativa porque se la vamos a restar a lo demás. Y entonces vamos ahora a la parte de cálculo de la X centroidal y de la Y centroidal. ¿Ok? Para calcular esa X y esa Y, X' en nuestro caso, y Y' centroidal, tenemos que hacer esto que dijimos, de proyectar la distancia que nos da la tabla hacia los ejes. Así que lo primero que hice fue calcular cuánto es S2R seno de alfa entre 3 alfa. Fíjense cómo se usa la ecuación. 2 por R, o sea, 2 por el valor del radio, por el seno del ángulo, aquí sí en grados, 2 por el 2R seno de 35, entre 3 por alfa. Entre 3 por alfa, ¿alguien me está escribiendo algo? Ay, ya va. ¿Alguien quiere entrar? Voy. Sigo entonces. Bueno, así se aplica la formulita. Dígame. Oigo. Entonces, ese alfa que estamos calculando en radianes representa como el ángulo para el centroide, ¿no? Claro, bueno, o sea, es el ángulo entre el lado del sector circular
hasta la línea que te lleva al centroide. O sea, es el ángulo interno que hay hasta la línea que divide en dos partes iguales a ese sector circular. No sé si es eso a lo que tú la pregunta que me estás haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Sí, profe, gracias. Sí, vale, sigo. Ay, pero entonces. Ok. Entonces, bueno, siempre este proceso, cuando se trata de sectores circulares, siempre lo tienen que hacer. Yo a veces recomiendo, háganlo en una página aparte y los tienen ahí, sector circular, y le hacen todos estos cálculos, porque bueno, para meterlos en esta tabla, ustedes pueden trabajar como quieran, empezando por allí. Si quieren hacer uso de la tabla, como yo la armo siempre, pueden hacerlo. Si quieren trabajar cada figura por separado con sus valores, perfectamente pueden hacerlo, no importa. Entonces, bien, el punto es que para un sector circular hay más cálculos previos antes de llegar siempre a lo que es la X y la Y centroidal. Casi siempre hay cálculos como estos que estamos haciendo aquí preliminares para poder llegar por fin a determinar la X centroidal y la Y centroidal. ¿Ok? Entonces, bueno, uno empieza por resolver cuál es el ángulo con el que voy a trabajar, que es la mitad del ángulo interno, convertirlo de grados a radianes y luego empezar a hacer todos los cálculos. Punto es que esta formulita, yo sé que a muchos no les gusta, vean cómo se utiliza y última vez por hoy, se los repito, fíjense dónde va el ángulo en grados y dónde va el ángulo en radianes, ¿ok? El punto es que usando la expresión nos da 3,13 centímetros la distancia. Esa 3,13, aquí se los indiqué, lo llamé C, es lo que hay desde el origen de lo que sería, en este caso de los ejes, que en este caso también es el centro de lo que sería el centro de la circunferencia completa, desde el centro de la circunferencia por la línea que bisecta el sector circular, esa es la distancia, hasta donde está el centroide del sector. Nos dio 3,13. Y aquí, esto que está acá por acá, es lo que yo les decía, es lo que yo les decía, de que una vez que se tiene esa distancia, lo que se hace es proyectarla y llevarla a los ejes. $3,13 es lo que les dije. Esta es la distancia desde el centro hasta acá. Proyecté sobre los ejes con el ángulo de 35 grados y calculo su coordenada X' y Y'. Sería 3,13 coseno de 35, entonces la coordenada del centroide sobre el eje X' nos da 2,56 y 3,13 seno de 35 nos da la coordenada Y', que sería entonces la coordenada sobre el eje Y' del centroide de ese sector circular. ¿Entendieron entonces cómo se trabajan los sectores circulares? Entonces, lo que siempre tienen que ver, esos cálculos siempre preliminares que les dije, siempre se hacen, y lo demás casi siempre es como que carpintería. Aquí está el valor de su X' por el área, su Y' por el área, también son valores negativos, porque es un área que, el área es la que es negativa, las coordenadas X y Y son positivas, entonces, bueno, los productos son negativos para el cálculo. Y quería obviamente acotar que siempre ocurre o muchas veces ocurre que simplemente el sector circular no está orientado de forma diferente, o sea, no está igual a como lo tenemos en la tabla. Ya ahí pondremos algún ejercicio que de repente ustedes lo vean, que está volteado, o sea, está más bien mirando hacia el origen y no está partiendo desde el origen como está acá, pero eso es cuestión de verlo sobre el dibujo, saber que siempre la distancia que vamos a poder calcular en función de lo que la tabla me da es la que va desde su centro hasta el centroide, y a partir de ahí ver qué cálculos hay que hacer para llevarlos a los ejes. ¿Ok? No hay más preguntas, si no hay preguntas sobre el sector circular, nos vamos con la figura que nos falta, que es la parábola, el complemento de parábola. A ver. Complemento de parábola.
Es la tabla con la que, como siempre digo, nos toca jugar. ¿Y dónde está la tabla? Ya va. Fíjense ustedes en el problema. Vamos a subir un momentico aquí a la figura del ejercicio. La figura del ejercicio, me refiero hablando del complemento de parábola acá. Como les dije en clase, ¿qué es lo que cuáles son las referencias nuestras cuando trabajamos con las parábolas? El ángulo a 90 grados y el vértice. Aquí el ángulo a 90 grados y el vértice están sobre la misma vertical a la derecha del dibujo, ¿ok? Entonces volvemos a lo mismo que yo les decía en la clase. Tenemos que empezar a jugar con nuestra tablita. Entonces está a la derecha en el dibujo, y yo lo veo acá, el ángulo a 90 grados. El ángulo a 90 grados. Y el vértice están sobre la horizontal. Vamos con mi hojita grande, que es más chévere verlo acá. Transparencia. Acá. Esta es la figura igual a la del problema. Cuando lo vemos acá, ¿ok? El vértice a la derecha y el 90 grados abajo se parece a esto que tenemos acá, a como está en la tabla, pero no es lo mismo, porque en esta del problema tenemos el vértice aquí arriba y nosotros lo tenemos es aquí abajo, nos sirve. Cuando nosotros empezamos a rotar la figura, nos pasa lo mismito que en la clase pasada. No coincide, la tenemos así, no coincide, seguimos mirando, no coincide y nunca coincidió. ¿Ok? Se parece esta, pero el vértice no está ubicado donde decimos, por lo tanto, cuando no podemos, nos damos cuenta de que por ese lado no funciona, tenemos que irnos al otro lado. Cuando la volteo, que simplemente la giro, me doy cuenta de que tampoco me sirve y volvemos a tener, creo que este era el mismo caso, pensándolo bien, del ejercicio que hicimos en clase. Cuando la tengo así, que la giro por primera vez, ya sí me queda igual ángulo a 90 y vértice a la derecha, ¿ok? ¿Y qué ocurre en este caso? Que lo que antes era X pasa a ser altura Y ahora, y lo que antes era Y, al girarlo, para que quede igual, pasa a ser X. O sea, nuestras coordenadas en X y en Y, para resolver el problema, tenemos que tomarlas invertidas respecto a lo que nos da la tabla. Lo que la tabla nos daba como X va a ser nuestra Y, lo que la tabla nos da como Y centroidal va a ser nuestra X centroidal, pero ojo, ¿desde dónde está medida? Fíjense, la X centroidal, ¿cómo hago? En la tabla, la X centroidal está medida desde el vértice hasta donde está el centroide, valga decir, 3/4 de la base de la parábola. ¿Ok? Y la Y centroidal está medida desde el ángulo a 90 grados hasta donde está el centroide. La X desde el vértice y la Y desde el ángulo a 90. Cuando nos toca revertir la figura y voltearla para verla por el otro lado, que nos damos cuenta de que tenemos que colocarla así para que quede igual a la del problema, recordemos, la X estaba medida desde el vértice de la parábola, o sea, esto era la X, esta va a ser ahora nuestra Y, porque es la altura para la forma como tenemos la parábola, y va a estar medida desde la parte acá, desde la parte superior hacia abajo. Ese 3/4 de la altura, es lógico, se mide 3/4 de aquí hacia abajo. En cambio, la que va a ser nuestra coordenada X, ¿ok? Que era antes Y, que es 3/10, se mide desde el ángulo 90 grados hasta el centroide. O sea que para el eje X la distancia va a ser desde acá hacia atrás. O sea que para referirla, esa coordenada X, al origen aquí del sistema de ejes, seguramente, ya ni me acuerdo qué dice, me imagino que va a ser 7/15, es todo esto, y le resto ese 3/10,
que hay desde aquí hasta el centroide. Y eso me da la coordenada X' centroidal. Y para el eje Y igual, la coordenada Y que me da la tabla se mide desde aquí hacia abajo. Para referirla al origen, o sea, la tengo que medir desde el eje X hacia arriba, tendrá que ser toda esta altura, que ya la tenemos, y le restemos lo que nos da allí. Entonces vamos al cálculo de la tabla, en la tablita. Y aquí estamos, fíjense ustedes. Bueno, empezando, ya hablamos de las coordenadas X y Y, pero empecemos por el principio. El área de la parábola, la base de la parábola está dada y como dato en el problema, porque nos dicen esto es 5 y que este punto es 7,15, o sea que sabemos que de aquí a aquí hay 2,15. Y la altura es la altura del triángulo que ya habíamos calculado, 470, o sea que este complemento de parábola tiene por base 2,15, por altura 470. Y como es complemento, el área no es 2/3, sino 1/3 de su base por su altura. Negativa porque es un área a restar de las demás, del rectángulo inicial que tenía. Y bueno, esa es la coordenada, ese es el área de la parábola, del complemento de parábola. Ahora sí, la coordenada X. Dijimos que la coordenada X en este caso se mide desde el ángulo 90 grados hacia atrás, ¿ok? 3/10 de esta dimensión, entonces sería la longitud total que hay desde el origen hasta aquí, que es 7,15, y le quitamos lo que se mide desde el ángulo 90 grados hacia atrás, que es 3/10 de la base de la parábola, que es 2,15. Eso nos da 6,51 positivo. Aquí todo está en el primer cuadrante, así que eso no es problema. Luego para la coordenada Y, igual. Para la coordenada Y, ya vimos y repetimos 10 veces que bueno, va a ser lo que era X antes, que es 3/4 de esta dimensión, pero ese 3/4 está medido desde aquí arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice? Tomamos todo esto, que es 470, le restamos estos 3/4 de 470 y nos da la altura medida de aquí para arriba, que es de donde la queremos. Igual, si yo sé que esto es 3/4 de esta altura, hay quienes, ustedes, cualquiera podría haber puesto directamente, para no saber de la tabla, si esto es 3/4, yo sé que lo que falta aquí es 1/4 de esta altura. Entonces directamente la coordenada Y es 1/4 de la altura, también se ve por lógica. Entonces podrían haber puesto en lugar de 470 menos 3/4 de 470, simplemente 1/4 de 470, y eso les da el mismo 1,18 que aquí obtuvimos. Hecho eso, ya está listo. X y Y centroidal. Se calculan los X por A y Y por A. Y al final, bueno, ya se puede determinar las coordenadas X' y Y', y que no son las que se nos pide que calculemos, haciendo el cociente de la X por A entre el área y la Y por A entre el área. Obtuvimos X' centroidal 5,21 y Y' centroidal 3,11. Esas son las coordenadas centroidales que obtuvimos. Y en realidad hasta allí les puse el problema. Pero vamos a seguir. ¿Qué pasa en el ejercicio? En realidad se nos piden respecto de X' y Y'. Se nos pide respecto de X' y Y'. ¿Qué falta hacer entonces allí? Díganme ustedes. Voy a borrar esto acá. Si no hay dudas con lo que estamos hablando, ¿no? Si tienen algo que quieran aclarar, pues como que no hay dudas, Profesora, sí, yo tengo una. pregunte. En este tipo de ejercicios, ¿siempre nos dará esos ejes rotados o puede que ese ángulo de rotación lo calculemos en algún momento? Oye, tendría que ser que yo no sé, de momento, en general los ángulos uno los da, porque la otra forma, imagínate tú, esto mismo, o sea, que
no hay manera. O sea, que yo te dijera al revés, te doy el sector, por decir un ejemplo, que se me venga a la mente, que tú me estés diciendo, oye, el ángulo de rotación de los ejes. No sé, o sea, tendría que ser que se le da una orientación a la figura de una forma tan específica que, que en estos, este fuera un eje en efecto horizontal y yo te dijera qué ángulo hay aquí. Al darte el ángulo horizontal ya te estoy diciendo, generalmente esos ángulos en verdad son datos del problema, a menos que tengan que ver con alguna parte de una figura que ahí se ve, pero de otra forma no hay cómo, o sea, son datos del problema en realidad. ¿Ok? Hoy en la tarde alguien me preguntaba con relación a un ejercicio, no recuerdo cuál era la forma, pero sí, creo que en una clase lo comentaba, hay una figura y entonces por aquí hay dos ejes que están perfectamente identificados, se conoce su ángulo de inclinación y se supone que se sabe dónde están estos ejes respecto de la figura y bueno, aquí se manda a determinar coordenadas temporales respecto de los ejes que están por allá arriba, pero se conoce. No hay como, no hay, es que es tan sencillo como que la única manera sería que calculen el ángulo por geometría, o sea, por aplicando trigonometría, dimensiones, triángulos, descomponiendo triángulos como tantas veces hacemos o algo así. Porque de otra manera no hay ninguna fórmula matemática escrita para que te diga, esto te da el ángulo de inclinación de los ejes. No, eso no existe. ¿Ok? Eso por ahí. Entonces, bueno, vamos a seguir. En el eje, perdón, vamos a seguir. Sí, quedó clara la pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, seguimos. Se la voy a colocar aquí en la parte que faltó. Me puse hacerlo fue esta tarde y no terminé. Pero esta parte es rapidita. Nosotros allí, esas coordenadas que están allí, son las coordenadas del centroide, de la sección compuesta respecto de los ejes X' y Y', pero en el enunciado del problema se nos pedían las coordenadas respecto de los ejes X y Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué teníamos nosotros? ¿O qué teníamos nosotros? Que nuestros ejes X y Y son unos ejes normales, horizontal y vertical. Y que los ejes X' y Y' eran unos ejes, aquí para tener la figura acá. Sí, fíjense que en realidad estos ángulos, estos ejes' están rotados 15 grados respecto de X' y perdón, estos ejes X' y Y' están rotados 15 grados respecto de X y Y. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer allí? Yo conozco ya las coordenadas respecto de X y Y, vamos a marcarlas aquí. Respecto de X y Y, nos dio en X, 520, en X', perdón, 521. Vamos por acá. Y Y', 3,11. Ay, no. Lo que pasa es que yo no sé, a todas estas, aquí no hay, esto es peligroso, no sé si me queda debajo del eje o arriba del eje. Supongamos que este es el centroide, no sé dónde está en realidad, pero bueno, algo así, no tengo escala precisa aquí, no importa. Yo solo sé que la coordenada X es 521 X' y que la coordenada Y' nos dio 3,11. ¿Qué queremos nosotros? Determinar cuánto es su coordenada medida sobre el eje X y cuánto es la coordenada de este centroide medida sobre el eje Y, que es por la que tengo dudas si queda como. Ahí me quedó tan pegado el eje, no sé si queda arriba o si queda abajo, pero eso nos lo va a decir el cálculo. ¿Cómo calculamos entonces respecto a los ejes X y Y las coordenadas centroidales, muchachos? Ustedes ya saben. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No se acuerdan. Yo les dije yo en la clase pasada
ecuaciones de transformación de coordenadas. La ecuación de transformación de coordenadas, uno la coloca como quiere. La coordenada que quiero determinar, que en este caso es la coordenada X, será X' coseno del ángulo más Y' seno del ángulo. Vuelvo y repito, le estoy colocando el nombre. Siempre, obviamente, esta es la que quiero calcular y estas son las que conozco. ¿Quién estima el ángulo de rotación? ¿Cuánto está rotado los ejes respecto de los otros? 15 grados. ¿Cómo voy yo a hacer la rotación? Para saber si el ángulo es que voy a sustituir aquí es positivo o es negativo. Voy a rotar desde X' hacia X. O sea que estos ángulos son positivos. Cuando la rotación se hace en sentido antihorario, el ángulo se sustituye positivo. En clase hicimos un ejercicio donde era al revés, nos teníamos de aquí para acá y teníamos que sustituir el ángulo con signo negativo por cuanto la rotación era en sentido horario. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Mi coordenada X será 5,21 por el coseno de 15 grados más 3,11 por el seno de 15. Y así obtenemos nuestra coordenada X. Para Y hacemos lo mismo. Para la coordenada Y es X' seno del ángulo, pero negativo aquí, más prima por el coseno. O sea, la coordenada Y sería menos X', menos 5,21 grados, 3,11. Y aquí tengo nuestras coordenadas. Directos, en este caso son cálculos directos. ¿Sí? No casi cambios porque el ángulo es pequeño entre ellos, no hay mucha variación. Esto da 5,4 centímetros en X, y en el Y queda positivo, 1,60. Y así hemos obtenido entonces la coordenada X y Y, que era lo que se nos pedía en el código. ¿Han entendido? Bueno, aquí tengo que quitarlo, es lo que interesa. Sí, profe. Chévere. Bueno, si tienen alguna pregunta, tienen dudas, planteen ahorita, pregunten, no entendieron, no veo eso, etcétera, no sé. ¿Estamos bien? Yo les voy a mandar ahora en la noche, yo creo, un ejercicio, otro ejercicio, no sé si con un sector circular, uno que tenga resuelto yo a mano, para que practiquen ustedes también. Sugerencia que hago, como les dije en la clase pasada con el otro problema, hagan lo mismo, es decir, ya al principio aquí se planteó otra forma de solución, que era tomando el rectángulo más pequeño y el otro triángulo y restarle el sector circular y el triángulo interno, bueno, etcétera. Háganlo por allí que los resultados les deben dar lo mismo. Y cualquier cosa, bueno, estoy a la orden, me consultan el fin de semana. Yo creo que el martes ya vamos a hablar de momento de inercia,
y vamos a empezar a resolver ejercicios con inercia. Como dije, sí, ya te respondo. Como les decía, en los ejercicios para calcular inercia pasan por necesitar calcular los centroides. Entonces, bueno, vamos a empezar a resolver sobre estos mismos que hemos hecho en clase, calcular las inercias. Y es plural. Cuando uno dice coordenadas centroidales, es porque son dos, X y Y para nosotros, que trabajando en el plano. Pero para los momentos de inercia son varios. Entonces, bueno, vamos a aprender también por qué son varios, ¿vale? Déjenme ver nuevamente la pregunta que me hiciste. Un segundo. Profe, si los ejes... Vale. Si los ejes no tuviesen el mismo origen, ¿cómo se haría para hallar el centroide? Aplicar geometría en el problema. Suponte tú, podemos hacer algo así. Imagínense ustedes que en este problema es que no, o sea, no es difícil. Imagínense ustedes que no les hubiese pedido yo. Imagínense que en este problema no se pidieran estas coordenadas X y Y, sino que se daba el dibujo, este ejercicio, así, con estos ejes inclinados respecto de X y Y que además, ya vamos a hablar de esa situación, que tiene que ver con, eso lo hablamos en clase, pero creo que yo no se los llegué a plantear. Supónganse ustedes que yo en él les hubiese puesto a que me calcularan las coordenadas centroidales respecto de unos ejes U y B. Aquí. Que podría haberle puesto unos ejes inclinados 10 grados aquí o 30 grados inclinados. Vamos a partir de que la queremos respecto a unos ejes U y B que están aquí, pero esos puntos se tienen que aclarar. La coordenada de este punto vamos a poner que sea menos 10 8 en 10, por poner unos valores. Esas son las coordenadas de este punto origen del sistema de referencia UV, ¿ok? Y en el ejercicio se les daba este dibujo y no se les pedían las coordenadas centroidales respecto de X y Y, sino centroidales respecto de U y B. ¿Qué hubiesen ustedes tenido que hacer para calcular estas coordenadas centroidales respecto de U y B? Muchachos, hubiesen tenido que hacer esto mismo que se hizo hasta ahora. Como la figura está orientada respecto de los ejes X' y Y', tenían que hacer sus cálculos igualitos respecto de X' y Y' de todo y buscar sus centroides respecto de X' y Y'. Ahí no hay para dónde. Como X' y Y' están rotados respecto de unos ejes convencionales X y Y a mí me la piden, por ejemplo, respecto a unos ejes U y B, también normales, horizontal y vertical, yo, ¿qué hubiese hecho? Una vez que calculo respecto de X' y Y', ¿ok? Aplico esto, mis ecuaciones de rotación, para transformar estas coordenadas de X' y Y' a X y Y. Y ubico, calculaba esto, no me lo decían, pero sería el procedimiento, hacer el cálculo respecto de X y Y, de tanto la X como la Y, cuánto nos da, ¿ok? Y una vez que se hacía eso, que ya tenía estas coordenadas, para llevarlas a estos ejes es cuestión de dibujo, es cuestión de verlo, no sé si me explico. O sea, ¿qué hubiese hecho yo? Bueno, las necesito respecto. Bueno, respecto a estos ejes, yo hubiese extendido esta línea y extendido esta otra. La de los ejes U y B. El eje U y este vertical por aquí es el eje B.
No habría que llegar hasta atrás porque ambas coordenadas nos dieron positivas aquí. A ver, se ve lo que yo extendí, ¿no? Se ven acá, las extendí. Aún y a ver las extendí. Vamos a hacerlo más. Entonces, como este señor es el centroide, ¿verdad? Y yo sé que el origen está a menos 10, o sea, de aquí para acá hay 10 hacia el lado negativo, pero quiere decir que a partir de este punto, cualquier coordenada que se lea a lo largo de este U horizontal va a ser positivo porque si 0 está aquí. Fíjense ustedes, ¿cuál sería la coordenada respecto del eje U de este punto que es el centroide? Tendría que ser esto, nuevamente proyectarla. Eso es lo que hay que hacer siempre. Entonces, bueno, que esta me dio 5,84, está medida desde aquí para acá. Respecto de U, ¿cuánto sería? 10 más 5,84. ¿Lo ven? O sea que respecto de U sería 15,84 centímetros. ¿Lo ven? Y respecto de B, ¿qué sería? Caramba, respecto de B, el origen está aquí, de aquí hacia abajo, coordenada negativa. De aquí para acá hay 8. Esta altura es 8. ¿Ok? Este dato tiene que darse, no hay cómo decir calcula respecto a sus ejes y no les doy ninguna referencia. Es 8. Entonces, bueno, yo sé que de aquí a aquí hay 8. Pero yo sé que respecto de X hacia arriba, la coordenada Y era 1,66. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que respecto de B, del otro eje, mi coordenada, vamos a ver si lo entendemos, sería lo que hay negativa, porque se mide de aquí para abajo, sería 8 menos 1,66. Entonces mi coordenada B sería 8 menos 1, 7, 6, 34. Negativa. Y estas son las coordenadas, o sea, no es que es un cálculo adicional, cuando ya las tienes respecto de un eje para llevarla a otro, si los ejes son paralelos, directamente por geometría, usando las dimensiones que se dan en el dibujo. ¿Me expliqué? Incluso, supónganse ustedes que en el problema no se dijera, o sea, no calcularlos tampoco respecto de A, U y B, sino que aquí, en lugar de poner unos ejes U y B así, hubiese puesto unos ejes inclinados, como les dije primero, unos ejes S, a los cuales yo les tendría que dar la orientación, decir qué ángulo de inclinación tiene. Bueno, entonces mi problema era plantear este dibujito y aquí en la pregunta, en la sección compuesta mostrada, de determinar S centroidal y T centroidal, o sea, respecto a estos ejes inclinados. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para poder hacer eso respecto de este eje S y T inclinado, donde tengo el origen de esos ejes perfectamente definido y le conozco el ángulo de inclinación? Porque se tiene que dar, ¿no? Es imposible no darlo, hay que darlo para que puedan calcular. El procedimiento hubiera sido el mismo. Las figuras están orientadas respecto a los ejes prima, X prima y Y prima. Tengo que, porque si no me queda de otra, calcular las coordenadas centroidales respecto a los ejes rojitos aquí. Pero como yo después me los quiero llevar para allá, yo hubiese hecho esto mismo, los rotos. Calculo mis coordenadas respecto a los ejes X y Y. Ya las tengo. Me las traigo, pongo yo unos ejes auxiliares paralelos a esto para poder hacer esto que hicimos aquí. Respecto de U y B, bueno, ver por dibujo, viendo dibujo, por geometría del problema, saco las coordenadas respecto de U y de B. Y una vez que las tengo aquí, les aplico rotación, las fórmulas de rotación, transformación de coordenadas entre los dos ejes, y los llevo de U y B hacia S y T por las ecuaciones. No sé si me expliqué, si lo ven muy, muy complicado. Jamás he puesto un problema donde tuvieran que hacer tanto así.
pero es a lo que me explico. O sea, siempre al final de cuentas es lo mismo. Si los ejes están rotados, seguramente en algún momento hay que aplicar ecuaciones de rotación de ejes, para no decir que aplican. Yo a ustedes no los estoy poniendo a aplicar trigonometría, simplemente ecuaciones de rotación. Y transformar y trasladar coordenadas una vez que cuando los ejes son paralelos, no hay que hacer cálculos, sino simplemente ver sobre el dibujo las proyecciones sobre los ejes nuevos. No sé si me expliqué, ¿me entendiste, Emily? ¿Era lo que preguntaba? Se fue. ¿Ok? Dale, lo importante es que se entienda. Eso por allí. Como les venía diciendo, de todas maneras, con esto seguimos. El martes hablamos ya de inercia. Vamos a resolver problemas de inercia. Ya el otro martes no hay clase, pero el jueves sí tenemos clase y yo les iré mandando problemitas ya para empezar ya con eso, o sea, después de la clase del martes que ya le hacemos algún problema, ya tenemos la materia como que casi lista para el parcial, en verdad. No sé, no creo que sea la semana después de carnavales, pero sí la que le sigue. Así que ya tienen que ir estudiando, muchachos, como siempre les digo. Como les dije, les voy a mandar un ejercicio, alguno por allí que vi que tengo resuelto para que ustedes practiquen, porque este estudio a lo mejor hasta menos complicado que este que hicimos hoy, pero bueno, para que agarren bien la idea. Y como siempre, dudas, me escriben, me preguntan y yo en el momento que pueda les respondo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no, hasta aquí llegamos. ¿Estamos listos? Parece que sí. Va a pasar el PDF, ya yo lo pasé a los grupos. No les llegó. Esto mismo que estábamos viendo llegó a los grupos. Le voy a añadir la foto de estos cálculos adicionales, que eso sí no estaba. ¿Ok? Ahí está todo. Muchas gracias. Mandar una foto. No, sí, mira, el que me Georgimar, la foto de la pizarra la voy a adicionar a este PDF para que tengan todo completo. ¿Ok? A pesar del desorden, creo que se entiende. Dale, yo se las incluyo. Dale, muchachos, que estén muy bien, estudien. Feliz fin de semana, que estén todos muy bien. Chaito, pues. ¿Ok? Chao, chao.